Hay una verdad incómoda, que nadie te va a decir en la escuela, que tus padres probablemente tampoco te dijeron, y que la mayoría de las personas va a pasar toda su vida sin descubrir. No es la falta de dinero lo que mantiene pobre a la gente, es una forma de pensar. Y esa forma de pensar es tan silenciosa, tan bien disfrazada de sentido común, que la mayoría ni siquiera se da cuenta de que la tiene hasta que ya es demasiado tarde para cambiar de dirección. Si alguna vez te has preguntado por qué personas con el mismo nivel de educación, con oportunidades similares, incluso con el mismo ingreso mensual, terminan en situaciones financieras completamente distintas después de 10 o 20 años, hoy vas a entender exactamente por qué. Vamos a repasar 7 razones, en cuenta regresiva, hasta llegar a la número 1, la raíz de todas las demás, la que explica por qué la mayoría de las personas jamás va a construir riqueza real, sin importar cuánto trabajen o cuánto ganen. Antes de continuar, quiero que hagas algo. Piensa en alguien que conoces, un familiar, un compañero de trabajo, tal vez tú mismo, que ha trabajado duro toda su vida, que nunca ha sido perezoso, que se ha esforzado genuinamente, y que sin embargo sigue exactamente en el mismo lugar financiero que hace 10 años. No es un caso aislado. Es un patrón que se repite en millones de personas alrededor del mundo, y ese patrón tiene una explicación precisa que casi nadie se detiene a analizar con honestidad. Vamos a desenterrarla juntos. La séptima razón es vivir exclusivamente en el presente sin ninguna visión de futuro. Gastar cada peso que entra, sin ningún plan, sin ninguna dirección, simplemente reaccionando a los antojos y necesidades inmediatas. Esto no significa que esté mal disfrutar el presente, significa que sin una visión clara de hacia dónde quieres llegar financieramente, cada decisión de dinero se toma en automático, guiada por el impulso del momento en lugar de una intención construida. Y las decisiones automáticas, repetidas durante años, terminan definiendo un destino que nadie eligió conscientemente. Es como subirte a un bote sin remos y sin timón, dejando que la corriente decida a dónde llegas. Puede que el paisaje del camino sea agradable por momentos, pero al final del recorrido, terminas en la orilla que la corriente eligió por ti, no en la orilla que tú realmente querías alcanzar. La sexta razón es el miedo disfrazado de prudencia. Muchas personas evitan invertir, evitan emprender, evitan tomar cualquier riesgo calculado, no porque sean prudentes, sino porque tienen miedo, y ese miedo se disfraza con frases que suenan razonables: prefiero no arriesgarme, es mejor tener seguridad, no es el momento correcto. El problema es que el dinero que se queda completamente inmóvil, sin ningún tipo de crecimiento, pierde valor real con el paso de los años debido a la inflación. La supuesta seguridad de no hacer nada termina siendo, en realidad, una de las decisiones más riesgosas que una persona puede tomar con su futuro financiero. El verdadero riesgo no está en aprender a invertir de forma informada, el verdadero riesgo está en dejar que el tiempo pase sin que tu dinero trabaje en absoluto, porque ese es un riesgo silencioso, invisible, que no se siente día a día, pero que se manifiesta con toda su fuerza 20 o 30 años después, cuando ya es mucho más difícil recuperar el tiempo perdido. La quinta razón es rodearse del entorno equivocado. Tus finanzas se parecen sospechosamente a las de las 5 personas con las que más tiempo pasas. Si tu círculo cercano normaliza el gasto excesivo, la deuda constante y la desconfianza hacia cualquier forma de inversión, es extremadamente difícil pensar diferente, porque el ser humano está biológicamente diseñado para encajar con su grupo social. Cambiar tu situación financiera casi siempre requiere, en algún momento, empezar a rodearte de personas que piensan sobre el dinero de una forma distinta a como pensaba tu entorno original, aunque eso incomode al principio. No se trata de abandonar a las personas que quieres, se trata de ser selectivo con las conversaciones sobre dinero que permites que moldeen tu mentalidad. Buscar mentores, leer sobre finanzas, escuchar contenido como este de forma constante, son formas de introducir nuevas voces en tu entorno mental, incluso si tu entorno físico no cambia de inmediato. La cuarta razón es depender de una sola fuente de ingreso. Cuando todo tu sustento depende de un solo salario, de un solo empleador, de una sola habilidad, tu situación financiera es tan frágil como esa única fuente. Un despido, una crisis en tu industria, un cambio inesperado, y toda tu estabilidad se derrumba de un momento a otro.
Las personas que construyen riqueza duradera entienden que diversificar las fuentes de ingreso no es un lujo reservado para los ricos, es una necesidad básica de seguridad financiera que cualquiera puede empezar a construir, poco a poco, sin necesidad de renunciar a su empleo actual de inmediato. Piensa en un árbol con una sola raíz. Cualquier sequía, cualquier plaga, cualquier daño a esa raíz, y el árbol completo está en peligro. Ahora piensa en un árbol con múltiples raíces profundas. Puede perder una, incluso dos, y seguir sosteniéndose en pie mientras las demás siguen alimentándolo. Así deberían funcionar tus finanzas, con múltiples raíces sosteniendo tu estabilidad en lugar de una sola. La tercera razón, y esta suele doler, es confundir gastos con inversiones. Comprar cosas que pierden valor con el tiempo y llamarlas inversión, cuando en realidad son simplemente consumo disfrazado. Un teléfono de última generación no es una inversión. Un curso que nunca terminas no es una inversión. Ropa que compras para impresionar no es una inversión. Una inversión real es algo que tiene el potencial de generar más dinero del que costó, con el tiempo. Cuando aprendes a distinguir con total claridad entre estas dos categorías, tu forma de gastar cambia de raíz, porque empiezas a hacerte una pregunta antes de cada compra importante: ¿esto me va a generar valor futuro, o solo me está dando una satisfacción momentánea que voy a olvidar en pocos días? Esta pregunta, repetida antes de cada decisión de gasto significativa, en pocos meses reprograma completamente tu comportamiento financiero, sin necesidad de fuerza de voluntad extrema ni de restricciones dolorosas. La segunda razón, ya muy cerca de la raíz de todo esto, es la ausencia total de educación financiera básica. La mayoría de las personas nunca aprendió, ni en la escuela ni en casa, conceptos esenciales como el interés compuesto, la diferencia entre activos y pasivos, o cómo funciona realmente el sistema de crédito. Y lo que no entiendes, no puedes controlarlo. Navegas el mundo financiero completamente a ciegas, tomando decisiones basadas en lo que hacen los demás, en lugar de basadas en un entendimiento propio y sólido de cómo funciona realmente el dinero. La buena noticia es que esto se puede corregir a cualquier edad. No necesitas un título universitario para entender estos conceptos, necesitas dedicar unas pocas horas a la semana a estudiarlos por tu cuenta, con la misma seriedad con la que estudiarías cualquier habilidad que quisieras dominar de verdad. La primera razón, la raíz de todas las anteriores, por la que la mayoría de las personas nunca va a tener dinero, es esta: nunca asumen responsabilidad total sobre su situación financiera. Culpan al gobierno, culpan a la economía, culpan al jefe que no les paga lo suficiente, culpan a la mala suerte, culpan a las circunstancias en las que nacieron. Y mientras la responsabilidad esté afuera, en algo o alguien que no eres tú, no tienes ningún poder real para cambiar tu situación, porque estás esperando que el mundo cambie primero, cuando en realidad eres tú quien tiene que cambiar primero. Esta es la diferencia fundamental entre una mentalidad de víctima y una mentalidad de creador. La mentalidad de víctima pregunta: ¿por qué me está pasando esto a mí? La mentalidad de creador pregunta: ¿qué puedo hacer yo, a partir de ahora, con lo que tengo disponible? La primera pregunta te mantiene paralizado. La segunda pregunta te pone en movimiento. Esto no significa negar que existan circunstancias injustas, desigualdades reales, obstáculos que no todos enfrentan por igual. Existen, y sería deshonesto pretender lo contrario. Pero incluso dentro de circunstancias difíciles, hay personas que deciden asumir el control de lo que sí pueden controlar: sus hábitos, sus decisiones diarias, su educación financiera, su disciplina. Y son precisamente esas personas las que, con el tiempo, terminan construyendo una realidad financiera completamente distinta a la de quienes se quedaron esperando que alguien más resolviera el problema por ellos. La responsabilidad total es incómoda, y por eso la mayoría la evita. Es mucho más cómodo decir que el sistema está diseñado en tu contra, que la suerte no te acompaña, que naciste en el lugar equivocado, porque esas explicaciones te liberan de la carga de actuar. Pero esa comodidad tiene un precio altísimo, te mantiene exactamente donde estás, año tras año, mientras otras personas, con circunstancias similares o incluso peores que las tuyas, deciden dejar de esperar y empiezan a construir. Quiero que pienses en esto de una forma distinta. Asumir responsabilidad total no significa que todo lo malo que te ha pasado sea tu culpa.
significa que, sin importar de quién sea la culpa, tú eres la única persona que puede decidir qué hacer a partir de ahora. Esa distinción cambia todo. Deja de ser una carga de culpa y se convierte en una fuente de poder, porque te devuelve el control sobre lo único que realmente puedes controlar, tus próximas decisiones. Piensa en las 7 razones que acabamos de repasar. Vivir sin visión de futuro, el miedo disfrazado de prudencia, el entorno equivocado, depender de una sola fuente de ingreso, confundir gastos con inversiones, la falta de educación financiera, y finalmente, la ausencia de responsabilidad total. Todas ellas, sin excepción, tienen algo en común, son elecciones, no destinos. Nadie nace condenado a repetir estos patrones para siempre. Se pueden identificar, se pueden cuestionar, y se pueden cambiar uno a la vez, empezando desde este mismo momento. La pregunta que realmente importa no es cuánto dinero ganas ahora mismo. La pregunta es si estás dispuesto a asumir el control total de las decisiones que determinan hacia dónde va ese dinero y hacia dónde va tu futuro. Porque las personas que finalmente logran construir riqueza real no son necesariamente las más inteligentes, ni las que tuvieron más suerte, ni las que nacieron con más ventajas. Son las que, en algún momento de su vida, decidieron dejar de esperar que las cosas cambiaran solas y empezaron a cambiarlas ellas mismas. Así que te dejo con esto. De las 7 razones que acabamos de repasar, ¿cuál reconoces más claramente en tu propia vida? No te juzgues por reconocerla, todos hemos caído en al menos una de ellas en algún momento. Lo importante no es el pasado, es la decisión que tomas a partir de ahora. Porque el día que asumas responsabilidad total sobre tu situación financiera, sin excusas, sin culpables externos, sin esperar el momento perfecto, ese va a ser el día exacto en que tu relación con el dinero empiece finalmente a cambiar de verdad. Quiero dejarte con una última reflexión. La mayoría de las personas que escuchan un mensaje como este sienten, por unos minutos, una chispa de motivación y después regresan exactamente a los mismos hábitos de siempre, porque la motivación sin acción concreta se apaga tan rápido como se enciende. No quiero que tú seas parte de esa mayoría. Quiero que en los próximos 5 minutos, no en los próximos 5 días, tomes una sola acción concreta relacionada con alguna de las 7 razones que acabamos de repasar. Puede ser tan simple como anotar tus gastos del último mes o investigar un curso básico de educación financiera, o simplemente escribir en un papel una visión clara de dónde quieres estar financieramente dentro de 5 años. La diferencia entre quienes cambian su realidad financiera y quienes se quedan exactamente donde están casi nunca es una diferencia de información. Ambos grupos, en su mayoría, ya conocen estas 7 razones de una forma u otra. La verdadera diferencia es la acción. Es la disposición a hacer algo incómodo hoy, para vivir de forma distinta mañana. Y esa disposición, esa decisión de actuar en lugar de solo escuchar, es exactamente lo que separa a quienes construyen riqueza real de quienes pasan toda su vida escuchando sobre ella sin jamás experimentarla.